Como les decía, su imagen leyendo un poema de José Martí frente al Ministerio de Cultura le dio la vuelta al mundo. Lo vimos con emoción en aquel 27 de enero. Carolina Herrera, la estamos viendo en ese momento, fue uno de los jóvenes intelectuales que enfrentaron a la dictadura con aquel... El plantón fue el 27 de noviembre, pero el 27 de enero fue el día que ella leyó este poema frente al Ministerio de Cultura. Yo diría que algunos consideran que junto al movimiento San Isidro esto constituyó el germen de las protestas masivas que se produjeron unos meses después, el famoso 11J. Carolina Barrero es licenciada en Historia del Arte, pertenece a esa nueva generación que reclama su lugar en la historia, incluso desde la izquierda, que muchos consideran el régimen castrista pues usurpa. Ella fue en Cuba sitiada, arrestada. Nos viene a decir ahora no a la próxima maniobra electorera del Partido Comunista Cubano. Es un gusto de verdad tener a Carolina Barrero con nosotros. Bienvenida. Un gusto, Juan Manuel. Barrero sí, porque Herrera de momento... ¿Dije Herrera? En algún momento. Barrero. Sí, Barrero. Ah, sí, discúlpame. No, llevamos mucho tiempo tratando de que estuvieras aquí con nosotros y un poco, ¿no? Contarnos de cuánto ha pasado desde ese día, con cuánta esperanza vimos todo lo que ustedes hicieron, cómo lo sentiste, cómo lo sientes ahora. Esa esperanza todavía está. Yo creo que el sentimiento colectivo, la experiencia colectiva de la libertad que todos sentimos el 11 de julio, dentro de Cuba, desde el exilio también, es un sentimiento que ninguna represión podrá borrar jamás, ni siquiera ahora que tenemos más de 1000 presos políticos, después de todo el hostigamiento a todos los activistas, después de las olas masivas de exilio. Ese sentimiento sigue latente y yo creo que es suficiente para que tengamos esperanza. Yo recuerdo que ese día yo estaba presa en mi prisión domiciliaria. Muchas veces me intentaste contactar ahí, intentamos hacer este programa, lo estamos haciendo ahora. Y desde el balcón yo escuchaba los gritos de la gente en la calle Prado. Yo estaba muy cerca, en la Loma del Ángel, que está al lado del Museo de la Revolución. Y muy cerquita. Es el otro título de Cecilia Valdés, por cierto, de la novela. Sí, así es, así es. Bueno, uno de los sucesos más importantes está ahí, en la Loma del Ángel, precisamente. Y se escuchaba clarísimo los gritos de libertad, se escuchaba la energía. Yo misma grité, me intenté unir al menos con mi grito. Y esa fuerza está allí, ¿no? Yo creo que aunque las protestas hayan cesado, de momento siguen habiendo cada cierto tiempo ecos de aquello, sigue estando allí, el régimen lo sabe muy bien, que en cualquier momento, por cualquier cosa, otro 11 de julio puede pasar. A mí me emocionó mucho porque tú escogiste para leer uno de los poemas que a mí siempre me ha parecido más misteriosos de José Martí, cuando dice eso de dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, ¿no? O son una, las dos. Se hace esa pregunta tremenda, ¿no? Y vamos a recordar ese instante mágico, de alguna manera. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano. Silenciosa, Cuba, la vida triste aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está el vacío, en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós, la luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre, cual bandera te invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel. Bueno, sobre todo, ya es hora de empezar a morir. ¿Por qué ese poema? ¿Fue al azar? No. Ese es un poema que Martí escribe en Nueva York, desde el exilio. En ese momento en que él está preparando la guerra. Creo que es un poema del año 84, 85. No quiero apresurarme, pero es en ese momento en que él todavía está comenzando a intentar organizar la guerra y piensa a Cuba desde su exilio en Nueva York. Hay que decir que Martí vivió en Nueva York
15 años, o sea, vivió la mayor parte de su vida adulta en el exilio, salió de Cuba muy jovencito después del presidio político, estuvo en un periplo primero por las Américas, que después le llegó finalmente a Nueva York. En España primero. En España también estuvo, pero fue en Nueva York donde pasó la mayor parte de su vida. De hecho, ahí escribe las famosas crónicas de Nueva York, que son... Las crónicas americanas. Exacto, claro. Que son como el inicio de ese género en el periodismo también. Pero el poema de Martí podría estar escrito ayer, ¿no? Cuando lo leíamos allí, mientras lo leíamos, sentíamos también cómo tenía un efecto para los agentes de la seguridad del Estado y para los policías que ya nos rodeaban. De hecho, yo decido que, bueno, entre todos decidimos leer el poema porque ya veíamos qué estaba pasando, ¿no? Que el operativo policial se estaba desplegando y lo usamos a manera de talismán, para de alguna manera intentar... Fue como un rezo, ¿no? El tono en que se está leyendo es como un rezo, ¿no? Para intentar un poco también despertar la conciencia de los que estaban ahí. La poesía tiene algo muy interesante, que es que irrumpe en la realidad y genera un nivel de conciencia distinto al que el lenguaje llano, ¿no? Con la metáfora, con el uso de la metáfora y el automatismo que los totalitarismos, especialmente en los sistemas represivos, genera, pues quizás son capaces de mover de lugar, y yo creo que un poco eso fue lo que pasó. Poco después salió el ministro y ya ellos estaban completamente fuera de control, ¿no? Fue un gesto que también hizo que ellos se mostraran por lo que son, dejaran ese pretendido diálogo, esa violencia a través del diálogo falso que habían prometido el 27 de noviembre y se mostraran realmente por lo que eran. Es muy interesante, ¿no? Porque hubo quien dijo, bueno, con poemas no se derroca a un régimen cruel y totalitario. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque en estos días, por ejemplo, hemos estado viendo aquí la autocrítica de Berto Padilla, que te demuestra cuánto ese régimen le teme a la literatura. Algunos editores de editoras internacionales que han ido a Cuba me han dicho que han notado que un libro en Cuba es casi peor, es como entrar un arma, ¿no? Sobre todo si es de un escritor que ellos no aprueban, etcétera. Así que sin duda fue un reto grandísimo lo que ustedes hicieron, y yo creo que toda persona inteligente lo supo interpretar. Pero luego pasaron muchas cosas, ¿no? Vino el 11J, vino la presión sobre ustedes. Por ahí tengo algunas imágenes donde tú desde el balcón estás filmando cómo tienes un asedio permanente con una patrulla de policía. Ya no es este señor disimulado, ¿no? Es una patrulla obvia. ¿Qué hacías en ese caso? Pasaron muchas cosas. Pasó la protesta preciosa del 4 de abril en San Isidro, en la que Michael y Luis Manuel cantaron Patria y Vida, cantaron canciones del repertorio de Michael dirigidas directamente a Díaz-Canel, y se sumó todo el barrio de San Isidro. Eso fue una protesta muy importante. La protesta después del 30 de abril, en la que se reunieron un grupo de personas en la calle Obispo para apoyar la huelga que hacía Luis Manuel Otero Alcántara, precisamente porque le habían entrado a su casa, le habían roto sus obras, se las habían llevado con impunidad, y un grupo de personas se reunió en solidaridad con él en la protesta de Aguacate y Obispo. Esa protesta también fue muy importante. Ahí estuvieron presas Esteban Rodríguez, María Carla Ares, Thais Maylen Franco, que ahora está aquí en Miami durante varios meses, 6 meses en algunos de los casos. Y luego pasó el 11 de julio. Yo creo que fue un proceso de inspiración, ¿no? En el que los cubanos vieron que la posibilidad de la protesta no era más un sueño. Las redes sociales tuvieron un papel enorme en compartir esos contenidos. La gente también entendía que ya no estaba sola, entendía el enorme poder que tenían si se unían, sobre todo a través de la solidaridad, y compartían ese recurso, ¿no? Yo creo que es como si cada protesta abriera una puerta a una nueva posibilidad, y eso un poco fue lo que yo creo que inspiró el 11 de julio. ¿Qué tiempo llevas fuera de Cuba? Estoy hace un año fuera de Cuba. Hace un año has estado en España, estás viviendo un poco entre España y Miami, ¿no? Estoy moviéndome a donde puedo. Y te he visto que has hecho de todo, ¿no? Desde ir a defender los derechos de una cubana que no le permitieron regresar en el aeropuerto, hasta esta manifestación, este acto, vamos a llamarle así, al cual estás convocando, previendo ya lo que van a hacer para las falsas elecciones que celebran,
no son elecciones, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a seguir hablando con Carolina Barrero. Te dije Herrera, te convertí en modista. Sí. Vamos, el subconsciente. Regresamos. Esto forma parte de algunos de los anuncios, continuamos hablando con Carolina Barrero, que están haciendo, cuéntame para qué. Estamos acompañando a los cubanos para que sepan que si no participan en las elecciones tienen una forma segura y firme de expresar el rechazo a la dictadura. Es posiblemente la única que tengan en el contexto de las elecciones. Porque hay elecciones, entre comillas, ¿cuándo? Las elecciones, los comicios están convocados para el 26 de marzo. Que son estas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? Sí, los diputados a la Asamblea Nacional se eligen, pero en realidad... Que son candidatos sin oposición, ¿no? Claro, no hay una elección, ¿no? Hay que decir algo que yo creo que todavía no acabamos de entender muy bien. Cuba es uno de los 7 países en el mundo que tiene solo un partido único. En esa categoría están Norcorea, China, Vietnam, Laos, República Saharaui, Eritrea y Cuba. Este es el caso de Singapur también, y hay otros casos que tienen partido único de facto, pero se permiten partidos de oposición. En Cuba, un partido de oposición es criminalizado. Cualquier otra forma está en la Constitución misma. Y esto es así desde el año 1965. Los procesos de votación, que más bien son procesos de ratificación de candidatos previamente designados por las comisiones de candidatura, no dejan opción a la ciudadanía para expresar si tienen rechazo o no al régimen. Ahí vimos a Díaz-Canel diciendo que no le iban a dar espacio para legitimar a la gusanera y que lo iban a hacer una campaña de desprestigio. ¿Qué fue lo que dijo? De desacreditación, ¿no? Algo así. Sí, él lo dijo, que iban a desacreditar cualquier intento de postular a candidatos que no fueran de partido. Entonces tú no puedes elegir si tú no tienes más de una opción política. Cuando solo hay una opción política y lo que tú eliges son los candidatos de esa opción política, lo único que tú puedes hacer es ratificar algo que ya estuvo, que te ha sido dado y que ha estado puesto ahí designado y nominado por otros agentes que responden al propio partido. Las comisiones de candidatura, que son los organismos, las entidades que según la ley electoral designan a los candidatos, están formados todos por miembros de los CDR, la CTC, la UJC, la FEN, la ANAP, la Asociación de Combatientes. Todas estas que el régimen dice ante Europa y ante el mundo que son las organizaciones de la sociedad civil, no lo son, porque son organizaciones todas dependientes de la ideología del partido. Las organizaciones de la sociedad civil, que podrían ser Yo Sí Te Creo, que es el colectivo feminista, que podría ser el CIR, el Comité de Integración Ciudadano, que podría ser cualquiera de las organizaciones, porque en Cuba tenemos una pluralidad ya que resiste a pesar del hostigamiento y de la represión. Ninguna de ellas puede estar ni formar parte de esas comisiones de candidatura. Todas quedan completamente excluidas, como también quedan excluidos del padrón electoral los cubanos que vivimos fuera de Cuba. Hayamos sido o no perseguidos políticos. Si tú estás fuera de Cuba y quieres registrarte en el padrón electoral y votar o no votar, participar, aunque sea expresando tu rechazo, porque si no estás inscrito en el padrón no cuenta ni siquiera tu abstención. O sea, no pueden participar ni los cubanos en el exilio ni los cubanos presos. Quedamos todos excluidos del padrón electoral. Ahora, vamos a ver, fuera de Cuba en estos pocos meses has estado muy activa y como digo yo, este grupo de jóvenes, esta nueva oleada de exiliados no lo ha hecho por voluntad propia, ha habido una represión muy fuerte. Ahí te vemos, eso es Pinta Madrid, ¿no? Por ahí, escuchemos un poco el sonido natural, a ver. Libertad para Félix Navarro. Libertad para el gato de Cuba. Libertad para Sally Navarro. Libertad para José Daniel Ferrer. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el aniversario del 11 de julio, claro, teníamos que hacer algo. Claro, claro. Mira, ese muchacho que está ahí es Elías Rizo León, que es el muchacho que sale en la imagen icónica de la patrulla volcada y él está encima de la patrulla, que es una imagen que recorrió el mundo. Él estaba en esa marcha. Ellos han utilizado para también... Su madre lo logró sacar de una manera verdaderamente heroica, ¿no? Las cosas que puede hacer una madre por sus hijos, ¿no? Las madres cubanas tienen un valor extraordinario, sobre todo en esta lucha. Yo creo que son han sido uno de los grandes protagonistas.
Eso fue en Madrid con la comunidad cubana. Ahí está también Yanelis Núñez, que es fundadora del Movimiento San Isidro, junto a Luis Manuel. Este es el momento que tú hablas. Sí. Ajá. Claro, es muy gracioso porque el régimen, cuando estas cosas ocurren y las hace la izquierda en otros países, ellos dicen que es el pueblo indignado y heroico que defiende sus derechos. Cuando se lo hacen contra ellos, entonces son delincuentes que están maltratando la propiedad del Estado, etcétera, etcétera. Hay otras imágenes tuyas, también te he visto en la televisión argentina. Esto también en España, ¿no? Eso es ese mismo día, un poco más tarde. ¿Ese no es el 8 de marzo? Ah, no, ese es el 8 de marzo, sí. Sí, porque hay cuántas mujeres, cuántas jóvenes ahora mismo presas en Cuba como presas políticas. Ciento y tantas, yo creo que cerca de 200. Los números oficiales de todo esto no sabemos, pero desde luego Cuba es el país que más presos políticos tiene de las Américas. Y por mucho. Acabamos de ver en Nicaragua, acaban de expulsar del país a 222 presos. Todavía hay más presos políticos, por supuesto, dentro de Nicaragua. Sí, pero Cuba tiene en cifras oficiales al menos 4 veces. Solo del 11 de julio para acá, pues hay Cuban Prisoner Defender ha contado más de 1000. Te vimos también aquí en el aeropuerto defendiendo, reclamando el derecho de Omar Ruiz Urquiola a regresar a Cuba cuando se lo prohibieron. Vamos a ver ahí las imágenes. Adelante. Y aquí, antes de entrar con esa imagen, hay una pregunta, ¿no? ¿Te dejan regresar a ti a Cuba? ¿Te quedó en el limbo si puedes o no? Porque Cuba es como media sutil en eso, ¿no? Tú no sabes bien si vuelvo o no vuelvo. Aquí, vamos a ver esto. Ellos no pueden montar el avión con el gobierno cubano, ese acuerdo que ustedes tienen, inmoral y contra el derecho humano, entonces dejamos de grabar. Cuando usted me lo traiga. No sabes si puedes o no. Bueno, mi derecho a regresar a Cuba no me lo va a dar el régimen cubano. Yo creo que en eso tenemos claridad buena parte de mi generación. Yo ese día acompañé a mi amiga Omar, a la que respeto enormemente. Además, su deseo de volver a su casa con su madre es muy legítimo, es realmente una crueldad lo que le hacen. Y yo fui ese día, por supuesto, a apoyarla. Yo tenía muchas ganas de quererme montar o intentar montarme en el avión, pero ese día se trataba de ella. Yo lo intentaré también, no sé cuál sea la respuesta del régimen, pero eso no es lo que nos va a parar, nosotros vamos a seguir. No, y el derecho de todos, porque llevemos mucho tiempo fuera de Cuba, eso no quiere decir que hemos renunciado a ser cubanos. Vamos a una pausa y continuamos hablando con Carolina Barrero, la joven símbolo de aquel plantón frente al Ministerio de Cultura, leyendo el poema de Martí, que tampoco es de ellos, no podemos dejar que nos los quiten. Bueno, qué gusto tener por fin aquí a Carolina Barrero, como digo, símbolo, como tantos otros jóvenes, de lo que sucedió y sucede. El evento al que está convocando Cuba dice no a la dictadura este sábado en el 2705 Northwest de la 22 Avenida, en esquina de Abuela, ¿se llama? Así es. Se nos acabó el tiempo, qué lástima. Te invito a que regreses, por supuesto, ¿no? Mientras estés en Miami. Claro que sí. Muy buenas noches y a continuación, éxitos de siempre.